porque en realidad lo que hoy les traigo para hablar, no quería hacer nada, sinceramente. Sigo muy triste, me parece que es un día así, el día acompaña. La gente de la tarde no te escuchó, ¿muy triste estás? Sí, estoy triste. Bueno. Estoy muy triste. Qué triste que estoy. Bueno, Y estaré. lo que pasa es que después somos profesionales, ¿viste? Uno se pone como lo mejor que puede, de punta en blanco. Me lavé los dientes, todo, no sabes, impresionante. Claro. Pero vamos a hablar de una herramienta que se ha utilizado a lo largo y ancho del Mundial y que les debe pasar en la vida, les debe pasar, sobre todo a los hinchas del fútbol, porque tiene un arraigo con el fútbol, pero lo tiene para la vida, tiene un uso, todos conocemos a alguien, todos lo hemos usado alguna vez, sí, vos también, que sos un crédulo total, hablo de vos, Mario Favole, también alguna vez lo hiciste. ¿Qué? Vamos a hablar Agustín. de Jetta y de cábalas. Señoras y señores, podemos ir a la portada, Facu, cuando quieras. Hay que Porque tocarse. Algunos cuando hablan de esas cosas se tocan algunas partes del cuerpo, o no creen en eso tiene que ser por gusto solamente. La mano derecha en el izquierdo o en la izquierda. En todo caso, claro, depende de lo que tengas en tu cuerpo como posibilidad. No hagan esas cosas. Es una muy buena herramienta para contrarrestar ciertas energías. Vamos a decirlo así. Me gusta. ¿Algo por el estilo? Bueno, cuando usted quiera, Facundo, por favor, no hay ningún problema. Hoy le hice un chiste y me parece que le cayó mal. ¿Sí? Le dije, y se está vengando. Hoy te traje 3 placas, le dije. No te equivoqué, Facundo. Lo voy a estar mirando. Son solo 3. Mirá, ahí está. ¿Por qué? ¿Quiénes están? Podemos empezar a hablar de ellos, ¿no? Pero vamos a decir primero que traje 2 personajes. Para el personaje Jetta, sobre todo a los nacidos en los 90, pero a quienes han consumido al menos de costado Hey Arnold, Oye Arnold, la serie de dibujos, saben que había un personaje que lo que tenía ese personaje es que básicamente tenía mucha mala suerte. Ay. Ese personaje era Yushin. Quedó instaurado en la gente y en un poquito como un lunfardo. Ese no lo vimos en los diarios que vos traías. El Yushin, bueno, habíamos hablado de una historia claro, que venía... Cuando hacíamos sí, la previa de los 50 años del golpe, es cierto. Algo habíamos hablado de eso. No, sí, hablaste de Yushin un día. Del tema. Pero, Yushin, ¿quién es Yushin? Bueno, es Eugene Horowitz, es un adorable y desafortunado personaje. Vamos a decir, de Arnold, es conocido por la mala suerte que tiene. Su frase incluso en la serie es, estoy bien, porque claro, todo el tiempo le está pasando algo. Y en Latinoamérica, sobre todo está marcado como en Chile, pero en Argentina también bastante, el término Yushin quedó como para la gente que es ¿qué es Jetta? ¿Pero qué es Jetta? Bueno, no sé, que tenés mala suerte, que la generás, que bueno, nos vamos a meter un poco de dónde viene esa palabra y por qué. Y me pareció que si hay algo que era Jetta o no Jetta también, un poco tiene un arraigo, cercanía, sobre todo aquí en la Argentina, con la cábala. ¿Qué es una cábala? ¿Qué es esto que vos estuviste haciendo? ¿Por qué frizaste jugadores? ¿Por qué usás siempre el mismo calzoncillo sucio? ¿O por qué? No sé qué la han misma hecho. remera, te sentaste en el mismo lugar. Quiero que piensen en alguna. Comiste lo mismo. Creo ya saber la respuesta de Mario, pero Mario, podés hablar de la cábala de alguien con quien hayas visto el partido de última, si no es tuya. No creo y vos en nada de esto, Lo hiciste. Pero no lo hice. Pero en mi freezer ha habido nombres de jugadores o figuritas de otros jugadores de otros equipos. O sea, no lo hice yo, pero... Eso. ¿Pero lo avalás? Si los demás quieren creer, yo no tengo problema con la creencia de los demás. No lo puedo evitar. Lo respeto, está bien. Qué suerte solo para que la yo desgracia. Qué feo las acusaciones que hay en YouTube, Impresionante. ¿Estaba congelado ahí? No, sí, impresionante. Mufa, dice. No creo en nada de todo eso. No, por favor, por favor. Bueno, a ver, ¿y vos, Grace, usaste alguna cábala? ¿Has hecho algo? ¿Has no, hecho algo pero que estuve vos con alguien que consideres? es tremendo. Ah, ¿sí? Sí. Muy cabulero. Se alteró mucho y muy cabulero en varias cosas. Sí. Una de las, por ejemplo, en la misma silla y asiento. No, hacía siempre fueguito. Perfecto. En la estufa hogar, siempre fueguito, siempre tomando un gancia. Bien, perfecto. Son varias cositas que uno va teniendo. Sí. Bueno, yo, por ejemplo, la misma remera. Eso, yo la misma camiseta, el camisaco ese encima, fui a la misma casa. ¿En el mismo lugar te sentabas? Me senté en la misma silla, prácticamente casi de la misma manera. Cuando me paraba era un problema, porque me paraba y le agarraba el otro equipo. Entonces no me podía parar.
era un problema. Cosas así por No, el no, estilo. es Pero ahora, imposible Mario, eso. vamos a hablar de eso. Pasamos a la placa número 2, Facu querido. Bueno, la otra que está ahí es Madonna. Madonna. ¿Se preguntarán por qué? Claro, ¿Por ¿por qué? qué? ¿Por Lo qué, van a saber Agustín? en breve. Vamos a hablar primero de Jetta. Que Jetta, básicamente, en Argentina y en otros países del Río de la Plata, significa ser considerado gafe o portador de mala suerte. Es un concepto de la cultura popular y el lunfardo se le atribuye a una persona, objeto o situación la capacidad de atraer desgracias. O sea, el objeto trae la mala suerte, no es mala suerte. Ajá. La tiene alrededor, está en el objeto, está en la persona. No sos vos mala suerte, sino que vos hay una energía alrededor tuyo que la atrae casi gravitatoriamente. Casi que las cosas se le caen alrededor. Hay algo de eso. El término proviene del dialecto napolitano de Italia, Ujú. que lo llegás a ver, Mario. ¿Te animás a un Tano ahí a la izquierda arriba para decirlo? Que dice, ¿Para Malfario? el que dice más arriba, dice... No, está bien, dice sí. Ieta, echar, lanzar. Exacto. Ieta. Ieta. Yetatura. Ah, Y es está. Ieta, Tiene como el tilde ahí. es Que como era- marcado así. Yetatore. Claro, bueno, pero el yetatore y el yetatura, que es la palabra más cercana, viene del yetá napolitano, que es echar lanzar. ¿Pero echar lanzar qué? ¿Una piedra? No. El mal de ojo. Empezó con eso. Tenía algo que ver con gente que estaba ligada de alguna u otra manera a las energías oscuras, ¿no? También en ese sentido decía, este loco es un yetá, porque ¿sabes qué? Vos andás cerca de él y te mira un montón y la verdad salís de ahí y salís enyetado, diríamos hoy. Fíjate cómo empezó a tomar un montón, ¿no? Todas las conjugaciones del verbo yetar en ese sentido. Bueno, en el sur de Italia, un yetatore era alguien a quien se le atribuía el poder de proyectar el mal de ojo. Por eso, echar lanzar, porque lo podía tirar. No era alguien que le gravitaba la mala suerte. Tenía la mala energía, te la tiraba. Este es un yetatore, este es un mala leche, un poco, ¿no? Si se quiere traído a hoy. La palabra migró al Río de la Plata durante una de las tantas olas de inmigración italiana, pero principios del 19, finales del 19, principios del 20, perdón, del siglo XIX y siglo XX. Y en Argentina el concepto se arraigó fuertemente en el lunfardo, utilizándose para referirse a personas, situaciones o cosas que atraen el malfario. ¿Qué es el malfario? Fario. Bueno, es una expresión popular que significa mala suerte, destino aciago o mal agüero. Se asocia comúnmente con supersticiones. Y ahí, ¿por qué cuento esto? No para marearlo, sino porque fíjense cómo el concepto inicial de yetá, de tirarle a alguien, se mezcló un poco con el malfario acá. Y el malfario era otra cosa. Era más esta mala suerte que giraba. No era alguien que era activo, ¿no? En su mala suerte. Es alguien que era la juntaba, ¿no? La tenía ahí cerquita. Algo de eso. Y se usó mucho para qué, malfario. Bueno, por ejemplo, cruzarte un gato negro hacia la izquierda. Era malfario, era un tema de mala suerte, ¿no? Se usaba Mal augurio. un mal augurio, exactamente, se usaba en esos momentos. Cuando empezaron el yetatore a unirlo con el malfario, se creó este yetatore como concepto, y que ahí, si vemos en la placa, aparece un muchacho a la izquierda abajo, Gregorio de la Ferrere. ¿Quién era Gregorio de la Ferrere? Bueno, el muchacho básicamente nacido en 1867, fue político, dramaturgo, argentino, escritor que revolucionó el teatro nacional con comedias de todo tipo, y una de ellas, en 1904, se llamó Yetatore. Bueno, es una de las que se marca como una posible causa de viralización del concepto. No de creación, no lo crea Gregorio, para nada, lo trae de Italia, pero él un poquito lo viraliza. Es una obra que se sigue haciendo hoy, Yetatore, hace más de 100 años, que la pueden ir a ver seguramente a ¿Quién la algún lugar. hizo? ¿Soriano? No. ¿Quién la hizo después? La- No, Claro. Gregorio de la Ferrere. Sí, pero no es una Ah. obra, claro. ¿Quién la actuó? Esa. En 1904, no lo tengo, che. No, es antes. No, ahí no eso. puede ser. Pero Sí, después sí, no se después. ha hecho. Se hizo un montón de Claro. veces y la verdad es que tantas que, por lo que vi, muchísimas. Por No eso te traje digo, una. claro. Probablemente algún actor conocido de la historia alguno sí, de esos, Grace. Sí, creo que la hizo el Yetatore. A ver, la voy a buscar. Es una de las más conocidas de Gregorio, que es dentro del mundo del teatro argentino conocido, y desde ahí se ha traído. Traje una de las portadas, esa que ven ahí en el medio, Sí. es de la segunda
edición. O sea, bastante reciente, incluso en su momento. ¿Qué más puedo comentarles de esto? Bueno, en el uso cotidiano empezó a ver también otros conceptos. Y van a ver que si te dicen que viene algo que es mala suerte, que no sé, ¿qué otra palabra usás, Mario, de las que están ahí en la placa también, no? Que hay alguien que es que Mufarreta. es el un mufa. mufarra, total. Mufa. Qué Mufa, palabra, mufa. ¿eh? Nosotros decimos mufa con una F, Ahí viene está del con mufa dos. con dos. Ajá. De esa palabra viene que es es italiano, que ¿saben qué significa? Mo o humedad. Mufa. Ajá. Y a través del lunfardo, y sobre todo aquí, en el dialecto popular argentino, el término evolucionó, así como el mo estropea los alimentos, podemos decir que esta persona echa a perder, ¿no? Estropea la acción, el momento o lo que ocurra. Lo echa a perder, es un mufa, es un hongo. ¿No? Un poquito como en ese sentido. Y les puse algunos personajes mufa históricos de la humanidad. ¿Quieren conocerlos? Sí. No sé si reconocen alguno. Hay una Sí. argentina. Me parece muy mal que ese Gene Hackman. No, Ah, No porque es el parecido. actor. Ah, es Es igualito. muy parecido al actor. Muy Ah, parecido. es muy parecido. no es Gene Hackman. El que estás hablando vos es Roy Sullivan. Es igual. Es un guardabosques Sí. estadounidense que está en el libro Guinness de los Récords. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Entre 1942 y 1977 al mufarra le cayeron 7 rayos en 7 momentos distintos. ¿Cómo sobrevivió? Hablame de estar cargado, ¿no? Literal, querido. 7 rayos en Pero 7 no es momentos mufa, distintos. ustedes lo ven por el lado negativo, es un sobreviviente. Mario, la gente dejó de acercarse a él. Si lo veía, se alejaba. Porque tenía miedo de Te que les parte caiga un un rayo. rayo, claro. Y es la definición de mufa. Es como el argentino que estuvo en las Torres Gemelas y después se fue de vacaciones al sudeste asiático y lo agarró el tsunami. Bueno, ¿Él es mufa o ¿Es real? sobrevivió a los dos? Sí. ¿Es real? ¿eso te parece No, mucho? ¿eso te es- parece mucho? Sí. No, no, pero 7 rayos. Pero no, tenés que saber la historia de Violet Jessop, una camarera y enfermera argentina que sobrevivió a 3 grandes accidentes marítimos. El Titanic. El Olympic primero, el Titanic después y el Britannic después. Estuvo en 3 hundimientos en una época en donde no sobrevivía nadie. ¿Y de qué se murió? Es la Mujer Maravilla, ¿no es mufa? Mufarreta No, total esta claro. muchacha. Mufarreta, Claro. ¿eh? A mí me pasa una vez, no me subo más. No, bueno, ella seguía insistiendo. Obvio. Y el otro No que- quiere ni mirar el agua. El Daniel Pasarela filipino ese. El muchacho que está acá adelante, Tsutomu Yamaguchi. Era. Si a ustedes les parece que han tenido mala suerte alguna vez, acuérdense de Yamaguchi, un ingeniero japonés que estaba de viaje de negocios el 6 de agosto de 1945. ¿En dónde? Estaba En Hiroshima. En Hiroshima o en No. Nagasaki. Estaba yendo a trabajar a Hiroshima el muchacho. Cayó la bomba atómica. Él estaba a 6 cuadras. Es uno de los casos que todavía no se entiende cómo sobrevivió. Sobrevive, queda realmente muy mal. Y claro. El muchacho Yamaguchi, pero tan mal estaba, y en ese momento la ciudad de Hiroshima era una locura de gente destrozada, que lo dejaron ir. El loco se fue a la casa. ¿Dónde vivía él? En Nagasaki. En Nagasaki. Llegó el mismo día que cayó la bomba No atómica en te Nagasaki. puedo creer. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que sobrevivió. Que sobrevivió. No, no. ¿Viste? Quedó- Es un sobreviviente, te no es un podías, mufa. te irradiaba Es un cuando estaba mufarreta, cerca, sí. Claro, Es te un irradiaba. sobreviviente. Bueno, hay un concepto para eso en Japón de las personas que sobrevivieron a Hiroshima y Nagasaki y la gente no se les acercaba, ¿no? Te estoy viendo, ¿eh? Mirá que en breve pasamos a la próxima placa porque me queda nada más hablar de Fran Selak, profesor de música croata, considerado uno de los hombres más desafortunados y afortunados a la vez. Tuvo 7 accidentes que son una locura. Entre ellos uno es caerse de un avión, por ejemplo. Es descarrilar en un tren. Choques automovilísticos increíbles. Pero te caes de un avión y que no sobrevivís. Se ganó la lotería 2 veces también. No. Bueno, le pasaba de todo. Es un mufarreta total. Fran Selak, un Bueno, animal sacarse de la la lotería suerte. no está tan mal, ahí compensó. Y yo creo Ganó la que lotería 2 veces. ahí Dios le dijo, che, con este me pasé. Con Claro. esto, claro. Me Dijo, porté había demasiado- sido demasiado. Muy severo. Hay que ver si le duró o no le duró. Y vamos a pasar entonces avanzando para hablar de la cábala, a la placa número 3, porque ¿qué es la cábala? Bueno, proviene de un lugar mucho más raro y distinto de lo que ustedes piensan y van a entender ahí por qué estaba Madonna al principio de Sí. todo. Porque la cábala proviene del hebreo kabala, Ujú. que significa recepción o tradición o lo que se recibe. Deriva del verbo lekabel,
recibir. Históricamente Terrecabel, alude a la tradición oral del misticismo judío. Lo que tienen ahí a la izquierda es uno de los símbolos más importantes del misticismo judío y de esa transmisión de generación en generación. La cábala, o cabala, como es la palabra inicial, cábala es nuestro concepto, es la tradición mística y esotérica que busca develar los secretos ocultos de la creación, la naturaleza divina y el alma humana. Básicamente, lo voy a decir en criollo, es estar abierto para ser canal energético, ¿no? Para recibir algo, pero también para dar algo. Viene un poco de ahí, el hecho de vos poder estar preparado y listo para recibir esa información. Y luego, cómo vos podías, a partir de eso, trasladarla. Entonces, si se dan cuenta, al fin y al cabo, ¿qué es la cábala? Es un intercambio de energía, es un poquito de eso. Es algo que uno tiene que estar listo para recibir, pero también para pasar. Viene desde ahí. Desde ese inicio, acabo de ver, me acabo de reír de un chiste mío, perdón, que hice en la placa, pero aparece ahí ahí metido en la placa. Sí, lo vemos. El propósito de la cábala no es el dogma, sino la experiencia directa con lo divino, ¿sí? No es la cábala por la cábala, es la conexión, es lo que vos lográs. De la cábala, libro, ¿sí? Que vemos ahí hay dos textos, lo que pasa es que están en blanco y negro porque busqué los más antiguos, que son el Sefer HaVair y el Zohar. Ambos libros son claves en el misticismo judío. El Zohar, por ejemplo, está escrito por el rabino Moisés de León, es considerado el libro sagrado más importante de la Cábala y funciona como un comentario místico sobre la Torá. O sea, él agarró la Torá, que es el libro básico, la Biblia, mal dicho, pero la Biblia. Para que se entienda, sí. Exacto. Y él lo comentó, ¿no? Como si hizo comentarios sobre eso. Y de por sí, lo por reaccionó, ejemplo, como hacen ahora los influencers. literal, hizo una reacción en TikTok, pero en formato libro. Y lo hizo conocido. Muy bien, Mario, estás muy rápido. Madonna se especializó en el Zohar. Sí. Lo que ella hizo fue sumarse a la parte más religiosa de la Cábala, si se quiere, al estudio esotérico y toda esta cuestión del misticismo judío también, estudió el Zohar y estuvo promocionándolo un tiempo. No sé si hoy lo sigue siendo. Pero Acá lo hacía Reina Rich. bueno, mirá, no la tenía dentro de los comentarios. El misticismo judío, también para comentarles, en realidad surge desde Provenza, el sur de Francia, y Cataluña, justo en España, alrededor del siglo XIII, siglo XII. No es algo que existe desde el principio, no existe desde el inicio. Es algo que, bueno, justamente son comentarios sobre los libros básicos, ¿no? Entonces, tiene algo que ver con eso, es algo más nuevo. Habló un psicólogo conductista sobre esto. Ignacio Suárez se llama, lo pueden buscar. Atención a estas frases que dice él y me parece interesante. Poner un papelito de Mbappé en el freezer, esa conducta, esa aparente causa, para uno, generará que el rendimiento de Mbappé sea malo. Es lo que uno cree. Esa asociación no tiene una relación causal real. O sea, realmente no hay algo científico que compruebe que vos... Acá aparece Ruggeri y dice, ¿para esto estudiaron tanto? ¿Para decir eso? No puedo creer que crean en esas cosas, dice un audio de un oyente nuestro cuando hablábamos de alguna de estas cosas también. Esa asociación no tiene una relación causal real, pero sí una fuerza emocional. Para este muchacho, para este psicólogo conductista, la atribución de sentidos resultó fundamental para la supervivencia humana y por eso están viendo en la placa un león. ¿Por qué? Frente a un ruido en la maleza, era más útil suponer que ahí había un león que quedarte con la duda y seguir durmiendo. Ante eso, que ustedes digan, ¿qué tiene que ver, Agustín? No, es que la sensación primitiva que tenemos al poner el papelito en el freezer y sentir que Mbappé juega peor, es la misma que hacía que cuando escuchabas Ramas, abras los ojos y te fijes si estabas a punto de ser comido o no. Claro. Es así de arraigado. Ese es el placer que nos genera cuando después Argentina gana. Haber sido parte. Y entra la representación. Alivio, confianza o una sensación de participación. Esas son las tres cosas concretas que nos deja realizar una cábala. Entonces, la cábala no modifica el partido, pero sí cambia el estado interno de quien mira el partido. Si yo hago algo y eso me genera cierto alivio, porque supongo que conlleva a que X jugador lo haga muy mal, que un jugador rival lo haga muy mal,
en efecto, que Argentina tenga más chances de ganar, entonces voy a hacer la cábala. Claro. Porque yo me siento mejor. El objetivo no es tanto dominar la realidad como disminuir el malestar, en realidad. La cábala funciona porque genera alivio, es un poco eso. La conducta de la superstición o de la cábala es completamente funcional, porque la consecuencia es inmediata. Me siento mejor, más confiado, más seguro. ¿Y te predispone de otra manera? Claro. Exacto. No, te genera más Y cuando confianza. falla, ¿cómo te hace sentir? Yo Un hoy idiota. estoy muy triste. ¿No te funcionaron las cábalas? Yo supongo que sí, porque llegamos a la final y No, pero porque si no ganamos no te funcionaron. las de la O- final no. O eran cábalas para llegar a la final. Capaz que Uno era- nunca sabe dónde empieza y dónde termina. El que era cabulero es Bilardo. Y yo Lo- soy y lo bilardista sigue siendo. por religión. Lo sigue siendo. Bueno, cuando era DT, quiero decir. Claro, está no, muy no bien. es que lo doy por muerto. Era... Yo digo porque hoy alguien me dijo, Bilardo ya. Yo dije, ¿cómo ya? Si viste Bilardo que está entre los nosotros. Sus deportistas lo van siempre a ver. Sí. Pero viste, ponía los mismos 3 temas musicales, cada uno en el micro Sí. se sentaba en el mismo lugar. Valeria Lynch y Sergio Denis y no me acuerdo cuál más. Claro, no había uno de Bonnie Taylor. El bilardismo es una había- forma de ver la vida Claro. a esta altura. Yo Era creo que... súper- Y mirá que era médico. Y era científico. médico, o sea, científico. Exacto. Trayendo No. a la actualidad, Costas, el técnico de Racing, no tiene nada rojo, no tiene nada rojo en la casa. Ah, Es un mira. loco. Chacho Coudet, también, cuando ¿eh? dirigió Racing, usó la misma bufanda todo el año porque había empezado a ganar y hacía calor y él estaba de remera, manga corta y bufanda. Todo lleno.